sabemos mucho más de lo que podemos expresar. Esto que acabo de expresar, de que sabemos más de lo que podemos expresar, no lo inventé yo. Esto viene de una paradoja que se llama la paradoja de Polanyi, que es un filósofo del siglo XX que observó en sus observaciones y sus estudios, se dio cuenta de que nosotros, los seres humanos y los animales superiores, hacen cosas, muchísimas cosas, sonreír, expresar con el rostro, hacer determinados movimientos, hacer muchísimas cosas que no se pueden explicar fácilmente con palabras. Un saludo. Estás hablando con Fojo D y yo soy Fojo. Y entonces en esa parte busquemos cómo podemos integrar el tema de la paradoja de Polanyi con la inteligencia artificial. Porque mira qué sucede. En los últimos años realmente la inteligencia artificial ha sido algo avasallante que nos está afectando en todos los aspectos de la vida. Para bien y para mal. Hoy cuando tú llegabas a la oficina yo te enseñaba algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo con inteligencia artificial, como crear contenido para las redes sociales, el tema de generación de voz, el tema de generación de ya incluso de avatars, o sea, de personas realistas, de personajes realistas que pueden crear contenido y transmitir ideas. Obviamente esto a futuro va a afectar muchas etapas o muchas facetas de la vida, pero volviendo al tema de la paradoja, realmente a la inteligencia artificial hoy por hoy aún le cuesta mucho replicar algunos comportamientos humanos. La inteligencia artificial es extremadamente buena haciendo procesamiento matemático, procesamiento de datos, generación de datos a partir de un entrenamiento previo que se le dé, pero realmente con el tema de lo que son habilidades motoras, habilidades de intuición, yo lo diría así, de la intuición esa que tenemos no solo los seres humanos, sino también el instinto animal. Yo creo que la inteligencia artificial todavía no logra abarcar ese conocimiento y sobre todo porque, como bien dice la paradoja, ni nosotros mismos no tenemos idea de todo lo que sabemos o de lo que somos capaces de hacer a nivel neuronal. Bueno, fíjate qué interesante. Hay otra paradoja que se llama paradoja de Moravec. En este caso, otro científico del siglo XX también, que dice que un algoritmo, un sistema computacional se maneja muy bien con algo sumamente complicado para el ser humano. Por ejemplo, jugar ajedrez de altísimo nivel y ganarle a un campeón mundial de ajedrez. Sin embargo, ese mismo algoritmo se maneja muy mal con algo tan simple como los gestos de cariño de un bebé o de un niño. Los gestos aparentemente simples. Que son las cosas que nos hacen humanos. Que son las cosas que nos hacen humanos. Eso se llama paradoja de Moravec. Y sí, realmente tiene sentido y es la realidad de lo que estamos viendo. Por ejemplo, para un ser humano leerse un libro entero y extraer las partes importantes, o sea, hacer un resumen, puede tomarle semanas. Sin embargo, la inteligencia artificial lo puede hacer en segundos. Ahora, eso es un análisis de datos. Pero si lo llevamos al plano personal, realmente hay muchas cosas que la inteligencia artificial todavía no logra hacer. Ahora, el futuro de la humanidad con el tema de la inteligencia artificial es un tema engorroso, pero que como yo siempre te he comentado, y vamos a aprovechar el espacio ya que estamos hablando de paradojas de inteligencia artificial, está avanzando demasiado rápido. Tan rápido que asusta. O sea, hace 3 años nosotros para hacer publicidad en la agencia no utilizábamos absolutamente nada de inteligencia artificial, por así decirlo. Lo hacíamos todo de forma manual, de forma creativa. Pero hoy por hoy la misma velocidad del mercado te obliga a tener que usar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si no utilizas las herramientas de inteligencia artificial para ser más rápido analizando datos, para generar nuevas soluciones, para ser un poco creativo, no vas a poder suplir la demanda. Y el costo te va a subir. O sea, hacerlo de forma totalmente humana te cuesta más que hacerlo utilizando inteligencia artificial. Y obviamente eso te hace menos competitivo. Al ser menos competitivo, no va a ser rentable. Entonces, la inteligencia artificial poco a poco nos está obligando a tener que usarla. Porque nos está poniendo nuevos estándares de trabajo, nuevos estándares de calidad que no vamos a conseguir haciéndolo de la forma tradicional. O sea, la palabra es artesanal. Lo artesanal está quedando un poco lento en muchas industrias. Te voy a poner un ejemplo directo y claro. La programación. Ese es el área de donde yo vengo.
de la programación. Antes, un programador para hacer una función o para hacer un software, primeramente tienes que hacer toda la parte de análisis de ingeniería de software, qué es lo que yo quiero hacer, cuáles son mis variables, cuál es el resultado final que yo quiero calcular. Tenía que tener muchísimo conocimiento, que no está de más. No estoy diciendo que ahora el programador tenga que tener menos conocimiento, sino que ¿qué sucede? Estabas trabajando en un software y tú necesitabas hacer una función que hiciera X, que te diera X resultado a partir de XY variable. La realidad del programador era, existe un sitio que se llama Stack Overflow, entonces tú ibas, buscabas código de otro, lo analizabas, lo replicabas, lo copiabas, lo probabas, lo validabas en tu función y a partir de ahí armabas tu Frankenstein. ¿Qué está sucediendo? Los IDE, que son los software que se utilizan para tirar código de programación, ya están viniendo con inteligencia artificial integrada. ¿Qué sucede? Que simplemente de tú decirle, mira, o sea, si tú tienes la lógica de programación y sabes el resultado que tú quieres conseguir, tú le vas a decir a esa inteligencia artificial que se sabe todos los lenguajes de programación habidos y por haber, le vas a decir, yo quiero una función que entrándole las variables X, Y y Z, haga un procesamiento matemático de tal tipo y me dé como resultado tal cosa. Y la inteligencia artificial tiene la capacidad de crearte ese código. O sea, lo que antes era algo muy complejo, porque llevaba lógica, había errores, tenías que hacer la suma, conocer la terminología del lenguaje de programación, hoy por hoy te lo hace la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona con los conocimientos de ingeniería de software y de lógica de programación puede programar sin conocer un lenguaje de programación. Eso antes no se podía. O sea, antes tú primero tenías que saber la parte, obviamente, de lógica, pero para poder desarrollar tenías que además dominar el lenguaje de programación. Pero eso no solamente, y ahí te voy a dejar cables tú porque es una parte un poco más humana, menos técnica en la parte de programación. Pasa con los idiomas. Antes, para tú comprender un texto o para tú comprender, digamos que a ti te llega un artículo médico de una investigación en China y no está en inglés. Porque obviamente en el mundo, en el campo científico, todo el mundo maneja el idioma inglés para la bibliografía científica. Digamos que te llega un estudio que hicieron unos científicos chinos del más alto nivel, algo novedoso, no está publicado en inglés. ¿Cómo tú lo puedes interpretar? Hace 20 años. Ese artículo escrito en cantonés, ¿no? En chino moderno, el que hablan los chinos. Sencillamente para mí era un montón de garabatos. Jeroglífico. O sea, pero además no solo chino. Yo he hojeado, por ejemplo, revistas en hebreo de altísimo nivel, israelitas, de universidades. De otros idiomas que no usan el alfabeto latino. No entiendo nada, absolutamente. O sea, es cero. Porque todavía si, por ejemplo, yo inglés claro que leo, pero por ejemplo, si yo viera un artículo en francés, yo más o menos me llevaría quizás una idea, un poco de lo que dice. Si es en italiano sería un poquito mejor o en portugués. Pero en esos idiomas que tienen otros idiolectos, ¿no? O sea, que tienen otras formas de escribir, sencillamente es cero. No tengo la menor idea de lo que estoy viendo. Pero tú me has dejado un poco perplejo con eso de que ya uno puede programar sin saber los programas de programación. Eso me deja como que perplejo. Yo no tenía ni idea de que eso era posible. Por eso hago la analogía con el tema del lenguaje, porque es exactamente lo mismo. O sea, tú para programar necesitas dominar un lenguaje de programación, claro, un idioma de máquina. Pero ya no. O sea, obviamente, a ver, esto es un tema delicado porque sabes cómo son los gremios científicos. El tema del orgullo, de la interioridad del programador y tal, está en juego, pero todo se está utilizando y se nota. Y te explico por qué se nota. Los que utilizamos y consumimos muchos dispositivos informáticos nos damos cuenta de que en los últimos años, con el tema del auge de la inteligencia artificial, las actualizaciones y las mejoras de software son más rápidas. Antes, un programa podía pasarse 10 años con la misma interfaz gráfica, con las mismas funciones, sin sacar nuevas habilidades. Hoy por hoy no pasa así. Hoy por hoy tú tienes un paquete de software que en un año te saca varias actualizaciones y te saca nuevas funcionalidades. Y eso es gracias no a que contraten un ejército de 200 programadores más, sino es que la inteligencia artificial a esos programadores que ya están formados le está dando las herramientas para hacer 10 veces más rápido. Entonces, lo que antes te tomaba 10 personas con amplios conocimientos de programación, 10 años de estudio, 10 años de experiencia, hoy 2 personas más la IA te lo hacen. ¿Por qué? Porque el tiempo que él empleaba haciendo una función, hoy simplemente lo tiene que pasar pensando en cómo quiere que trabaje esa función. La parte de codificación la puedes delegar. Entonces, hay un caso que yo no sé, o sea, realmente no lo he investigado mucho, pero está en las noticias de tecnología que ya siempre se ha tenido ese miedo. Ya apareció la primera inteligencia artificial en Japón capaz de autogenerar su código.
O sea, ella misma está intentando cambiar su código. ¿Qué quiere decir esto? Estamos a puntico de que las máquinas se rebelen, como dice las leyes de la... o sea, que de que violen el espacio de las leyes de la robótica. De la robótica, de las tres leyes. De las tres leyes, porque ya está intentándolo. Eso asusta, ¿eh? Sí, eso es real. Eso asusta un poquito. Eso asusta un poquito. Te voy a hacer un cuento personal, y esto es un cuento, esto no tiene mucha importancia, pero hace muchos años, en mi país, donde yo practicaba medicina en Cuba, hace muchos años, otro médico y yo, nosotros trabajábamos en unidades de cuidados intensivos, las primeras unidades de cuidados intensivos que hubo en Cuba. Y nosotros hicimos un programa, lo hicimos realmente, tuvimos la patente, hicimos un programa para manejo, para información de pacientes ingresados en esas unidades de cuidados intensivos. En el caso nuestro lo hicimos para pacientes que tenían politraumas. Y utilizamos 7 variables. Y recuerdo, y tú me puedes decir más de esto, porque yo de verdad que no sé nada de eso, pero recuerdo que el lenguaje que utilizamos fue COBOL. Y lo hicimos en unas máquinas de tarjeta perforada. Y aquello nos llevó, yo creo que nos llevó alrededor de un año. Nos llevó alrededor de un año. Y por supuesto, ya esa patente caducó hace muchos años, etcétera. Ya esto no es más que pura historia, pura anécdota mía personal. Pero yo recuerdo que, bueno, yo veo hoy en día, o yo pienso en ese programa, porque ya ni lo veo, eso se publicó en su momento y demás, pero hace muchos años. Y yo pienso, y eran 7 variables, que si te pones a ver no nos decían mucho. Era bastante poco y era complicado. Y bueno, hoy en día las unidades de cuidados intensivos con Big Data se manejan enormes cantidades de pacientes en muchísimos lugares diferentes y con una cantidad de datos pasmoso. ¿Quién hubiera pensado en eso, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Un año entero trabajando para hacer aquella pequeñez, ¿no? Sí, mira, aquí solamente voy a decir el titular. Cada cual que lo busque en Google y que lea la noticia, porque la noticia es un poquito compleja, pero los temores se hacen realidad. Una inteligencia artificial cambia su propio código para evadir controles humanos. O sea, eso sucedió en Japón recientemente. O sea, ya se está viendo intentos por parte de la inteligencia artificial de modificar parámetros. Entonces, ahí podemos caer en el vacío de las leyes de la robótica, de la revolución de las máquinas y todo lo que queramos hacer, pero realmente tienen la capacidad, porque en ese punto, y volvemos al tema de las paradojas con las que iniciamos el podcast, en ese punto tiene la capacidad de poder hacer cálculos mucho más rápidos que nosotros y desde el punto de vista objetivo. Imagínate que una inteligencia artificial pueda ser capaz, como no tiene conciencia, no tiene sentimientos, analizando fríamente parámetros numéricos de que nosotros, los seres humanos, somos un lastre para el planeta. Honestamente, creo que sería muy fácil, viendo datos de tema de contaminación, de tema de manejo, de tema de cómo actuamos los seres humanos. Si 2 más 2 es 4 y 4 menos 4 es 0, ¿qué hacemos? Esto te lo pregunto para aprender. ¿Eso tiene algo que ver con el concepto de caja negra? De una zona dentro de un algoritmo determinado de la inteligencia artificial donde uno, el humano, no sabe lo que está ocurriendo ahí adentro. Ese concepto es real. Probablemente sí, porque recuerda que el auge de la inteligencia artificial que estamos viendo recientemente es inteligencia artificial generativa. Al ser una inteligencia artificial generativa, responde en contexto. O sea, tiene variables de entrada, tiene un entrenamiento y responde en contexto, palabra a palabra o paso a paso. ¿Qué significa esto? Que en dependencia de lo que interprete, de las variables que tiene, va a ser su respuesta. Por tanto, sí, pudiéramos asumir que hay una caja negra, independientemente de que todas estas inteligencias artificiales generativas tienen pautas, tienen cercas, tienen fronteras, tienen controles humanos. Ella pudiera interpretar las cosas desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Entonces, quizás ahí lo podemos llevar al concepto ese de caja negra. Pero vuelvo y te repito, yo creo que la inteligencia artificial es el tema que no se va a poder dejar de hablar en los próximos años. Todos los aspectos de la vida, empezando por nuestro trabajo, el día a día, la medicina, todo se está viendo y se va a ver afectado por inteligencia artificial. Y para mí, que además de consumidor, trabajo con inteligencia artificial todos los días. Yo sí le digo, independientemente de su edad, de su trabajo, de lo que usted haga, trate de no quedarse rezagado con el tema de la inteligencia artificial. Al menos de comprenderlo. Y es algo que yo sí criticaría cuando veo a alguien que dice, no, pero ya yo voy de bajadita, ya yo cumplí. Incluso personas que no son tan viejas, que todavía están en edad laboral. Señores, no le pierdan
el paso a la inteligencia artificial, traten de mantenerse al menos al día como usuario de cómo usted le puede sacar provecho a la inteligencia artificial, porque se viene una época donde se van a reducir mucho los puestos de trabajo, donde se van a ver afectados muchas aristas de la vida, pero también se le van a abrir oportunidades grandes a personas que estén emprendiendo con el tema de las inteligencias artificiales, porque se va a sustituir mano de obra. Si tú lo ves desde el punto de vista antropológico, es malo, porque le vas a quitar el sustento al hombre, etcétera, etcétera. Pero si lo ves desde el punto de vista corporativo, es ventajoso, porque vas a tener menos gastos. Entonces, yo creo que los temas de ética, los temas de las afectaciones filosóficas que puede tener la inteligencia artificial en la vida de nosotros en los años venideros, es importante que nos mantengamos al día. Y es importante que no le perdamos el ojo y que sepamos qué está pasando, cómo se está manejando, independientemente de que tengamos la vida resuelta. Porque sí nos puede cambiar la vida, para bien o para mal.